Pay attention, please. If you have this for date, the date today you have it is very important. What is our date? Today is in using the have it is Wednesday. Wednesday. Yes. All these don't forget for count. It is all the months. Oh. November 22 th 2023. Yes. Okay. Now, please, you have this way important for today in my class. You're using for the vis a vis. Vamos a hacer un vis a vis. Vamos a unificar los dos tiempos in this my class. Yes. It is for assistant today in my class. It is two about. Yes. Pay attention. What is of the topic today in my class? The topic today in my class, and what happened? The topic today in my class, and this simple present. Voy a unificar, así que pilas, ¿ok? It is vis a vis for present continuous. Present is for the present continuous. And you have this, what happened using for the present continuous? The present continuous you have this using for right events. An event you have is all that for dating. It is routine relating, rutinas diarias que lo hacen this moment. And present continuous for the activity using one of the try expression right now. It is today. Okay. Now you have this using of the present continuous for the present using for the present simple. It is possible, yes. I'm using for pay attention with me. Quiero que me ponga mucha atención. Okay. In that example, you have this, I'm using us together. Vamos a unificar los dos. Utilizando ¿qué? Los linking words. ¿Cuáles son linking words? For and, it is and. It is possible you have using us because, using for but. Yes, it's possible you have after. Yes, using for after. Or it's possible we have using before. Todos aquellos. Using for the connection, you have this as possible for while. También use. ¿Ok? Estos conectores o llamados linking word me ayuda a utilizar hasta para crear un párrafo. ¿Sí? Nos vamos a olvidar of using for traditional, pero aquí vamos a ver cómo se puede unificar los dos tiempos con linking words. O sea, nos estamos acercando a realizar un párrafo. Ya lo hicimos en oraciones, hoy los vamos a hacer it is together, pero utilizando ¿qué? Linking words. And, because, but, before y why. Estos de aquí are used for very important for the connection, que se conectan para formar or long sentences which possible a paragraph y utilizar también para un párrafo. ¿Sí? Se puede utilizar un párrafo y vamos a construir un párrafo. ¿Sí? Ustedes van a construir using for the paragraph utilizando linking words. Is possible any linking words are using for the connection and using for the standard? Yes. Hay muchas formas de use of the connector para conectar. It is important for the type expression and not necessary. Pero si lo puede realizar, no hay problema. Aquí, of the type expression, igual, dominamos de esto, creamos nuestro propio texto y vamos a avanzar un poco y mirar en dónde puedo utilizar un type expression. ¿Cómo lo puedo utilizar un type expression? Excuse me. ¿Cómo puedo utilizar un type expression? ¿Dónde lo puedo utilizar un type expression? ¿O cómo es la posibilidad para utilizar yo un type expression? ¿Dónde lo puedo crear? Yes, it is today in my class very important for pay attention with me. Por eso no hago un screenshot for assistant. Quiero que me pongan atención. Quiero que lo miren. ¿Cómo lo vamos a unificar esto? Yes? Okay. Now, I'm using for the connection. In this, pay attention with me. Yes, vamos a empezar con los básicos para ir avanzando de poco a un poco hasta crear, por entender, hasta poder llegar a utilizar cada uno de estos conectores. ¿Sí? ¿Qué significa and? Significa y. Obviamente, allá, y por si acaso algunos me están pidiendo en Spanish, yes, I'm using for y. Because, what is because you have the use already for Spanish? ¿Por qué? Yes, and use por qué, pero para responder. Yes,
más no para hacer pregunta. No use it for the question. It's different use it for the question, use it for why. Yes, and but use pero. In this after what is used for after, después. Aquí siempre se me confunde. Después. Using for después. After es después, no significa antes, que algunos se confunden muchos cuando dicen after. Ok, after, antes, no. Y using for, is you translate for English, es después. Y before, it is using for change, antes. ¿Sí? And while, in use for while, is using for mientras. Mientras. Yes, I use it for mientras, excuse me. I am confused for Spanish. And use for the connector, use it important. Okay? ¿Cómo lo vamos a hacer? For example, number one. And use it for example, number one. Pay attention with me. And use for the start, I use of different sentences. Thank you, sorry. Yes, irán copiando, please. Don't forget. Irán copiando, por favor. I don't forget, please. I don't remember, please. Okay? For example, use it for Carlos. Carlos, in use of the first, you use it for the simple present. Voy a empezar con algo muy sencillo. ¿Sí? Carlos, in using for works. Yeah? Is you work in the hospital. On the hospital. ¿Sí? Carlos works in the hospital. Carlos trabaja en el hospital. And, ¿sí? Una conexión. It using for the connection. And using for Carlos, using for Tole, using for he. Pero él, I use he. Él is playing soccer in the park. Miren lo que estamos utilizando. Yeah, and using for the connection, uses important, the first. Using for and. Yes. Tengo aquí and, use the present simple, using for have, using for and present continue. Sí, utilización de los dos tiempos de una sola oración. ¿Sí? Y use is possible, yes, of course. Por supuesto que sí. The first, ahí tienen the first. De esta manera, ustedes pueden ir creando una oración. ¿Sí? ¿Qué dice? Carlos trabaja en el hospital y él está jugando fútbol en el parque. Y you have. Y es possible. Yes, of course. I'm using for the first in this of the present simple. On the second part, use of the present continue. Los tiempos que hemos visto hasta el momento. And this moment. Present simple and present continue. I'm using for the connection, yes. Utilizando un conector, que en este caso es a. And. Y así podemos conectar con and, con because, con but, con after, con before y con why. And significa y, because, ¿por qué? But, pero, after, it is después, before, antes y why, mientras. Yes? ¿Hasta ahí estamos? Yes? Do you understand? Ahí estamos. Estamos utilizando los dos tiempos. Of the second two parts. Yes? En una sola oración. I use it for the tradition you have this Carlos. Using it is possible you have using for negative. Yes. You use it for he. ¿Sí? Carlos, you used to change the use for negative. Yes. Aquí, please. Aquí vamos a recordar absolutamente todo lo que hemos visto. Utilización del do, utilización del does, utilización del don't, utilización del doesn't. I use it for the translate for negative. En una sola oración. I'm using for the sentences. Si quieren hasta aquí, any question, please lo pueden hacer. Yes? Aquí hay un respect for words in is as. Esto de aquí es muy importante, que dice que words in using for the third person, utilizo ese, que ustedes ya lo saben. Now, I'm using for the use for the negative, using for does, es third person. Como es negativo, using for doesn't. ¿Y qué sucede al verbo use for work? Llega o se transforma en basic from o llamado también infinitivo.
¿Sí? Algunos lo dicen basic form, no hay problem. O using for infinitive. En la primera fila de los verbos. ¿Sí? Regresa el verbo a su forma simple. Don't you have to change. Okay? In this of the complement, it is possible. Yes, of course. Hospital. Yes. And the connection. And he. What did you have using for negative? It is using for negative. ¿Qué me dice la regla del present continuous? Para transformar using for the present continuous, you have it is important for verb to be. And using for the verb to be, it is isn't. Aquí puedo utilizar yo and use for isn't. It is for negative. Isn't. Isn't. Isn't y el verbo ing. En este caso, use for praying. In the park. ¿Hasta ahí? Yes. Any question, please? ¿Qué hicimos? I use it for to change. Use it for affirmative long sentences. It is for negative long sentences. Hicimos el cambio que podemos cambiar and use it for different time utilizando conectores. En este caso, use it for and. Yes. Hasta ahí estamos. Voy a ir un poquito despacio. Yes. See, you have it, don't forget, use it for important in my class, use it for copy this example. Now, in you have it is, yes, ¿alguna pregunta por ahí? Any question? ¿Alguna pregunta? Please, no hay problema. ¿Pueden realizar una pregunta? Teacher. Ok, si no tienen preguntas, thank you. Next, continue, irán preguntando, all the first example. Now, if you have it is using, miren, does, he, todo lo que hemos visto vamos a hacer using for Rambo y using for reverse. Yo les dije, cuando tengamos dos tiempos que los podemos unificar, hasta 3 tiempos para armar un párrafo, lo vamos a seguir realizando. ¿Sí? Using for doesn't, is he, y using for word. Vamos a crear preguntas. Is word in the use, in the hospital, and the use of the question you have it is for present continue. Is he playing ing in the park? Teacher, it's possible you have it is of the first, solo it is of the use for the present continuous to do a question? Yes. It's possible you have it is the question, it is for present continuous? Yes. Pero tal cual como miran aquí, existe en libros, existe en use example, pero no van a encontrar, you have all different for internet. Yes, pero yo lo estoy unificando los dos times. Estoy unificando los dos tiempos, chicos, para que ustedes vayan viendo, mirando, si es que quieren realizar una pregunta con otra pregunta, ir avanzando un poquito más. Yes, Jair, tell me. ¿Por qué le pone primero is en la pregunta y después he? Aquí. Ah. Porque la regla me dice para hacer una pregunta en present continuo debes primero el to be. En este caso es is. Ah. Después he y después del verbo ing. ¿Ok, Jair? Muchas gracias, dice. No worry. Sí, si ustedes van preguntando, use important. Yes? And using phrase. Add is possible. Si quieres, you have it and use it for on the first. Using for answer is possible. Yes. ¿Quieres hacer alguna de esas preguntas? Yes. O use it for affirmative. Miren. Yes. He works in the park. In the park. The first. And look at this. And he is playing soccer. Estoy unificando dos. And use it for two. Okay, Brittany, tell me. Yo tengo una pregunta en la que dice, yes, he works in the park. No es hospital. Ah, thank you so much. Puedo cambiar, yes, work in the hospital. Thank you. ¿Podemos cambiar el complemento? Yes.
Podemos hacerlo y claro que sí. Pero siempre y cuando haya un respect for the answer. ¿Sí? In the first using for yes. El yes está abarcando a los dos tiempos. Tanto el present simple o using for the present simple and present continuous. Estoy unificando los dos time. Los de you have using for the time of the second time of the first sentences. Estoy unificando los dos tiempos de una sola oración. De aquí se puede crear los párrafos. De aquí puedo crear un párrafo en diferente tiempo. Si usted lo using for affirmative, it is possible. Okay? Allá explica lang. So, and use the hairs. Use for the, let me see, in this. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Yes, Vladimir, tell me. Una pregunta, profe. En el caso de que combinamos los dos tiempos y al momento de que, bueno, una respuesta sea afirmativa y la otra negativa, ¿qué se hace en esos casos? No hay problema. Puedes hacerlo. Puede hacerles una affirmative, una negative. Puede hacerle una question y la otra no. Hay las dos posibilidades. No existe problema ahí, Vladimir. Eso vas a encontrar en textos. ¿Estamos, Vladimir? ¿Sí? ¿Y cómo le hacemos si una es afirmativa y la otra es negativa, profe? Ya lo vamos a hacer. Permítame un ratito, ¿ya? And use, and to continue. Yes? And using for the have, using for negative. In this or negative, no. In this, is he, is doesn't work. And using for the long sentence, long sentence answer, you have it, yes, incomplete in the hospital. And is not, he, isn't, yes, isn't playing soccer. Out the first, let me see. Oh, let me see, please. ¿Qué sucedió? Yes, okay, it is of the soccer. Let me see, use it for the plane. Soccer. Yes. I'm using, and don't forget, I use the plane porque es un verbo de acción y the soccer. I am forget, excuse me. Yes. Ahí. And use is possible. You have this to change or for negative. Tenemos las dos. Pero Vladimir me dice, the first it is affirmative or the second is negative. Yes. Hay la posibilidad de hacerlo, claro que sí. Por ejemplo, yes. Let me see. He and he works in the hospital. In the hospital. And it is you have it is on. No, yes, no. It is no, Mr. Teacher, excuse me. He isn't playing soccer. Yes. ¿Puedo realizarlo de esa manera? Yes, of course. Claro que sí. Miren. Es que existe, puede ser, lo que dice Vladimir es cierto. A veces puede haber de las dos formas, que una, I use it for affirmative y otro for negative. O viceversa. Todas son afirmativas o todas son negativas. Pero existen las tres posibilidades. ¿Estamos, Vladimir? Yes. Sí. Ahí tienes an. Utilizas an. Yes. Yeah, you have this unidentified. After that, you have using for doesn't, using for use of the verb. Yes. And use using for isn't print in this for negative. Excuse me. Yes. And I am respect the using for auxiliary verbs, it is using for the verb. I am respect, it is print. Yes. Miren, todo lo que hemos visto, it is of the summary today in my class. Aquí, do you have this for translate? Yes, no hay problem. Using for the translate, quieren que le traduzca, yes, for negative. Ahorita le marco for negative. She doesn't work in the hospital and they isn't playing in the park. Yes, él trabaja en el hospital y no está jugando en el parque.
Ahí le podemos utilizar say, pero después vamos de poco a poco, ¿sí? Y this for negative. Esa es la traducción de use for negative. En question, use for the question. You have use for the question, yes. Él trabaja en el hospital y él está jugando fútbol o soccer, fútbol en el parque. ¿Sí? Ahí lo tiene, is the question. Y si quiere decir use for the answer, que lo tienen aquí, ahí entra ley, yes, él trabaja en el hospital y él está jugando soccer o jugando fútbol. Esa es I use it for the answer in affirmative. I use it for the negative, I translate for negative, le voy a hacer toda la traducción. Si necesitas toda la traducción, no hay problema. No, él no trabaja en el hospital y no está jugando soccer. Y la que Vladimir me está informando que puede haber una afirmativa o viceversa, tanto en el present simple negative o en el present continuous affirmative, o al revés, en el present simple use for affirmative and use for negative en el present continuous. Hay la posibilidad, yes, obvio, you have it is. ¿Por qué? Y use is possible o use answer. La primera, sí, él trabaja en el hospital. Y no, él no está jugando fútbol. Yes? ¿Estamos? I use it for the summary. ¿Alguna pregunta? Any question? Please, No, right teacher. hand. No, perfect. A ver, Daniel, Jefferson, te escucho. Raise. Teacher, Yes, tell me. una preguntita. Ahí dice, yes, he works in the hospital and he's playing soccer. Y abajo dice, no, he doesn't work. ¿Por qué a ella no se le utiliza, se le quita en el no la S? A ver, ¿en cuál Mister? Perdóname, ¿en este? Sí, porque ella ahí no va con ese el work. El verbo. Sí, ¿Por qué? exacto. ¿Por qué no se va? Buena pregunta. ¿Por qué no va Jefferson? Porque aquí está el auxiliar. El auxiliar, tú cuando utilizas auxiliares, el verbo va en forma infinitiva o basic from, o el verbo va en su forma simple. Ya no va con ese. Le cambia la S, le elimina la S. ¿Ok, O sea, Daniel? cuando ya es negativo, ya prácticamente va el verbo en forma normal. Claro, ¿Cómo si se utilizas dice? el auxiliar. Ajá. Ya, Siempre. listo, profe. Muchísimas Listo. gracias. Perfect. Thank you so much. Vamos, any question? Any question, please? Other question, please. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? A ver, use for the first. Irán copiando, please. Hay la posibilidad, or using for the possibility, using of the two persons of different, yes. Si la primera puede ser con Carlos, la segunda puede ser Anita, ¿por qué no? No hay problema. Esa use for the pen of the person and pronoun according to the text, according for you. Lo que ustedes quieran decir, lo que ustedes quieran mencionar. Si puedes cambiarlo, yes. ¿Por qué? Es el paso, vuelvo y repito, que voy a utilizar yo para crear oraciones, para crear párrafos. ¿Estamos hasta ahí? Next. Sí, todos me están viendo, está tan claro como el petróleo esto. Todos están mirando con una cara que me dicen, no entendí nada. I am repeat again. No, ¿no es cierto? Patty, Alicia, Ángel, yes o no? Mi Romero, ¿sí me entendiste? Do you understand? Yes o no? Teacher, una Alicia. pregunta. Yes, tell me. Vamos, díganme, pregunten. No hay problema. ¿Podría repetir cómo era la traducción de la primera oración y de la segunda? Por Is affirmative in this? ¿Esta? ¿Esta, mister? Yes. Ok, no hay problema. Yes, si tienen preguntas, please, yo les he dicho, yo estoy aquí para preguntas, para que ustedes me hagan preguntas y yo satisfacer o responder todas sus inquietudes. ¿Sí? Carlos trabaja en el hospital y él está jugando fútbol en el parque. ¿Sí? Y cuidado con mi usen translate, porque si me utilizan translate, ¿cómo va a salir? Carlos trabaja en el hospital y juega fútbol en el parque. Así les va a salir. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede? El translate, el traductor, using for translate, le suprime al sujeto. Siempre le va a suprimir al sujeto cuando utiliza translate. Por eso, cuando ustedes realizan un translate, o yo veo una traducción de un
por ejemplo, de un abstract, por decir, ¿ya? Cualquier, o un texto, veo translate, me doy cuenta rapidísimo, porque siempre pone el to y suprime el translate, el personal pronoun. Siempre lo haces. ¿Ok? Voy con Mabel. Tell me. Mabel. Yes, Mabel. Tell me, please. Good evening, teacher. Good evening. Tell me. ¿Qué pregunta tienes? Sí, listen, mi pregunta es ¿por qué en el negativo le pone don't de ayudante y no don't? Esa Ya. es mi pregunta, teacher, disculpe. Ok, no hay worry, no, tranquila, Mabel. Doesn't, ¿por qué le pongo doesn't? ¿Y por qué no le pongo don't? El doesn't utilizo para las terceras personas, que son he, she, and it. Always. Y el don't utilizo sí para cuáles. I, you, we, and they. ¿Sí? Ahí utilizo. ¿Estamos, Mabel? Ya vamos a hacer con do, no te preocupes. Igual debo hacer con todos. Jefferson. Gracias, teacher. Don't worry. Jefferson, any question? No. Estamos bien hasta ahí. Yes, perfect. Antes que se termine esta reunión, que tengo un poquísimo de tiempo ya, no tengan, y yo sí for accession, no tengan un miedo o un temor de hacerme preguntas. Por más simple la pregunta que sea, you have an answer. Tengo que responderle. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos? Brittany, yes or no? Kelly, yes? Kelly está que say very happy. Is you have screaming with me this. Okay. Yes? Yeah, okay. Thank you so much. Vamos. Voy a dejar de compartir un momento y voy a hacer screenshot for assistant today in my class. Let me see. Espero, ¿no? Espero que, como les dije, no esté como el petróleo, ¿ya? Porque me ve using a different time. Si es un poquito difícil.